Es viernes, hoy día especial de la jugada de póker de la semana. Hoy tenemos mucho para contarte. Los viernes en Argentina para nada se descansa. De hecho, en Capital Federal ha sido un día muy caliente, lo es aún a esta hora, pero tiene esto una enorme proyección a todo el país. Por eso a nuestro póker de hoy lo vamos a comenzar hablando de lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía de la Nación, concretamente con Sergio Massa. Lo veías recién, bueno, diciendo acabo de solucionar un problema. Repasándolo rápido, el gran título informativo en la apertura tiene que ver con que vuelve a poner bajo la luz esta situación, el sistema absolutamente inadmisible en nuestro país de la distribución de lo que tiene que ver con los subsidios, en este caso concreto al transporte. Bueno, 50 pesos pagan el boleto los ciudadanos porteños en Buenos Aires. ¿Sabés cuánto tendría que salir el boleto según un índice histórico que lo lleva a los 80 centavos de dólar? Bueno, eso, tendría que estar más o menos en los 500 pesos en Argentina. Mirá el total del subsidio, que por supuesto es muy distinto a lo que ocurre en el interior. En las ciudades del interior se está pidiendo un aumento que podría llevar el precio del boleto a 215, 220 pesos. Mirá la profundidad de este debate. Pero bueno, está Sergio Massa claramente apretado en una situación. ¿Por qué? Te contamos días atrás que Sergio Massa no quería tener problemas con paros de transporte porque tiene un impacto social muy profundo. Por eso había transferido los fondos a las empresas. ¿Qué pasa? El Estado paga con 6 meses de retraso, con lo cual el avance de la inflación es formidable. Las empresas dicen vamos a acomodar nuestros nuevos costos porque así no se puede. 48 horas atrás ya habían marcado que hoy iban a hacer paro. La gran sorpresa fue que una vez comenzado el paro, los transportistas de subtes y de trenes adhirieron también a esta medida de fuerza, una adhesión simbólica por ser Cámara del Transporte. Nunca visto en la historia. Claramente la política está jugando su rol. Pero hay un dato todavía mucho más poderoso que lo tiene a este hombre en el centro de la escena. Hoy se cumplen 10 días desde que Sergio Massa anunció que iba a viajar a los Estados Unidos para lograr el acuerdo y el pago de lo que debe Argentina en esta semana y que tenía que pagar hoy. Bueno, no viajó el lunes, no viajó el miércoles, tampoco viajó hoy, eso está clarísimo. Ayer cuando los mercados advirtieron que Argentina no iba a pagar lo que tenía que pagar hoy, bueno, volvió a aumentar el riesgo país, volvió a subir el dólar. Argentina no reunió los fondos y no tiene ningún guiño por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Por ejemplo, le están pidiendo que saque los subsidios al transporte, entre otros medios y métodos. Aquí lo que surge es una negociación extra de Sergio Massa. Ayer habló con el ministro de Economía de Egipto, que es uno de los países con Argentina más complicados con el Fondo Monetario Internacional. Amenazó en algún momento, de hecho hoy un diario porteño habló de eso, Argentina entrará en default. Bueno, lo cierto es que no pagó hoy Argentina, pero tiene hasta fin de mes, lo va a pagar con intereses. ¿Cómo va a conseguir el dinero? Habrá que ver. Lo único que hay en las arcas del Banco Central son yuanes. Lo que está de fondo, a eso nos referíamos, es al poder enorme, determinante que tiene el Fondo Monetario Internacional en el día a día de la Argentina. Porque negándote un acuerdo que va a llegar, dicen los especialistas, el Fondo Monetario va a enviar los fondos a Argentina para que Argentina pague las deudas, bueno, lo va a hacer sufrir hasta último momento y el Fondo Monetario Internacional incluso te puede sacar la gente a la calle. Es decir, protagonista esencial, no perdamos de vista esto, el Fondo Monetario Internacional en la vida política de los argentinos de aquí a agosto y de aquí a octubre. Esa es la realidad que se vive justamente con este hombre, Sergio Massa, que comanda la economía y casi el día a día de la vida de los argentinos. Vamos a la segunda carta, vamos a ver lo que tiene que ver justamente con la realidad en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque hoy se va a lanzar justamente allí en Córdoba la carrera presidencial de Juan Schiaretti. Hoy en un acto para que Juntos por la Argentina se ponga de pie. Bueno, por un lado hubo buenas repercusiones de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento. Ocurrió lo que se esperaba. Sin embargo, algunos dicen que hace falta mucho más que esto para cumplir las aspiraciones. Las aspiraciones es que Schiaretti sea presidente, las de máxima. Hay otras que son de mínima y en esos escenarios, para llegar ahí, Schiaretti tiene que mejorar
mejorar y mucho. Es uno de los datos. El otro dato es que hoy Horacio Rodríguez Larreta, que está recorriendo todo el país, estuvo en Córdoba apoyando a Rodrigo de Loredo. Juntos volvieron a hablar de un tema clave, la inseguridad. Avaló Horacio Rodríguez Larreta a Rodrigo de Loredo en lo que tiene que ver con la incorporación de policías a la ciudad. Dijo, la ciudad de Buenos Aires era un desastre, nosotros creamos nuestra propia fuerza policial y ahora nos va mucho mejor. Tiene mucho que trabajar, mucho que hacer Horacio Rodríguez Larreta, que no está siendo bendecido por las encuestas. Nos jugamos nuestra tercera carta, que es la que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta la tiene complicada, lo decíamos, pero también hay algunas complicaciones surgidas en torno, por ejemplo, a Jorge Macri, el candidato del PRO para las elecciones porteñas. Bueno, tiene un problema puntual, ya vamos a hablar otro día más extenso de este tema. El primer tema es que tiene un planteamiento de la justicia porque viene de la provincia, porque no tiene los 5 años de vivir en la ciudad de Buenos Aires para ser candidato. Lo dejamos para otro día, sin embargo, su principal problema por estas horas es el que tiene con Franco Rinaldi, el hombre que encabeza su lista para legisladores. Era un youtuber, una persona que iba creciendo en las redes, de hecho participó en muchos programas políticos con una forma de ser muy particular, pero le pegaron un carpetazo, encontraron todas las barbaridades que solía decir en las redes. Escuchá. Mario Masache, sí. ¿Quién le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad, pero bueno, un amigo mío que sí es de derecha, dice, yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Y así. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Con los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres, los bueno, Black Lives Matter. Tenés. Parte de lo que hace en las redes con su trabajo se llama Franco Rinaldi, misógino, homofóbico, desacredita absolutamente a las personas de menores recursos, digamos, no es políticamente lo que piense, sino llevarlo hasta un nivel absolutamente increíble. Bueno, a esta hora, el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires va a pedir su destitución como candidato, va a pedir que lo saquen de las listas. Sería un golpe duro para Jorge Macri, que anoche en la tele, lo había llamado todo el mundo, no había hablado, a la noche en La Nación Más habló, porque fue justamente con Franco Rinaldi, que como respuesta a todo esto que decía en las redes, dijo, es humor, es arte. Escuchá. Esto lo que es, Alfredo, es ni más ni menos que una expresión artística de libertad que yo tenía en un streaming que hago hace muchos años, que se llama Un Café con Franco, y no es ni más ni menos que un momento es un stand-up, no es un stand-up, es una performance, es una expresión artística, insisto, que yo he ejercitado durante muchos años y que es parte de mi vida anterior, si vos querés, de mi vida pública, que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras. No Franco Rinaldi, hasta ahí lo ponemos, es lo que dijo, una expresión artística, humor.
el humor hoy ya no habla de esto, ni siquiera el humor. El humor se transformó, cambió, hay que decirlo. Pero en todo caso, el humorista es un lugar y el político claramente es otro. En un mundo integrador, él mismo lo reclama, que la persona que encabece la lista para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires piense así, no solamente lo diga, sino que además piense, es todo un dato. Reiteramos entonces, el radicalismo por estas horas ha tomado la decisión, respaldada por Lustó, por supuesto. Mariela Coletta va a hacer una presentación judicial para que no pueda integrar la lista que integra representando al PRO en el marco de las pasos de la Ciudad de Buenos Aires. Nos jugamos nuestra última carta. Hoy, viernes, la presentamos así. Tiene que ver con el 9 de julio. Tiene que ver con lo que va a ocurrir el próximo domingo, día clave, la independencia de los argentinos. Sabemos que fue la independencia el hecho esencial de la historia de los argentinos, la más federal, porque el otro había sido bien de los porteños, allí en Buenos Aires, de hecho oposición de provincia, bueno, de hecho Córdoba fue una de las que más opuesta a esto estuvo, pero en Tucumán hubo un congreso, todos los argentinos se pusieron las pilas, viajaron distancias increíbles, a lomo de mula, en carreta, bueno, una parte clave. Para muchos es la fecha más importante de la historia de los argentinos, la que vamos a recordar el próximo 9 de julio. Bueno, para no quedarnos ausentes, hoy no te vamos a recomendar una película, no te vamos a recomendar una serie, tan solo vamos a traer del recuerdo, para que no decaiga, aquel discurso que dio Mauricio Macri en Tucumán a poco de haber asumido. Bueno, habló de una manera muy rara, muy particular, como pidiéndole perdón al rey español por haber tomado aquella decisión. Escuchá y recordá. Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro, asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia, querido rey, como pidiéndole perdón, la angustia que tenían estos tipos que se estaban jugando la vida, la angustia que tenían, la tristeza de tener que separarse de España. Hacía falta tanto, Mauricio, justamente ahí, frente a la casa histórica de Tucumán. Bueno, un recuerdo realmente de cómo veía Mauricio Macri la historia de los argentinos. Así cerramos. Jugamos todas nuestras cartas. Ojalá te acompañe la suerte este fin de semana. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.